Se observa esta temática en los noticieros de televisión, en las páginas de los diarios, y con mucha más frecuencia se observa el análisis desde expertos, de personas que están vinculadas a el comentario periodístico de los hechos policiales. Pero con mucha menor frecuencia se analiza este fenómeno desde una perspectiva académica. ¿Qué es lo que queremos buscar hoy en esta charla que vamos a tener con el profesor Carlos Peris, catedrático, investigador, en relación a este fenómeno? Carlos, ¿cuándo se puede, digamos, citar un primer episodio vinculado al narco en la historia de Paraguay? Bueno, el imaginario popular, Augusto, nos dice que el narcotráfico empieza, ¿verdad?, en Ricord. Estamos hablando a finales de la década de 1960, más precisamente también a comienzos de los 70. De hecho, a él se le apresa en el 71, se le extradita en el 72. Pero los Todas orígenes, aquellas publicaciones extranjeras y compañía, sí, quizás impactantes porque cayeron en el marco de una dictadura, ¿verdad? Así mismo, por ejemplo la del Rieder Digest, ¿verdad? Y famosas selecciones. Famosas selecciones, y también el libro más que conocido, todo un bestseller que marcó una época, que era el libro de la Conexión Latina. Bueno, eso también junto con programas de periodismo de investigación que hubieron en la década de los 90, siempre situaban el inicio del narcotráfico en Paraguay con Ricord. Bueno, los investigadores dentro de la academia siempre tenemos esa curiosidad de decir, no, a lo mejor hay un origen previo, ¿no? Y fue así como empezamos a recabar periódicos del Brasil, más precisamente los periódicos fronterizos que se publicaban. Y ellos hablan que a finales de la década de 1950 estaba un gran jefe de la marihuana. ¿Quién era el jefe de la marihuana que nombran los periódicos? Es João Morel. João Morel es el que tiene el monopolio de la marihuana desde, como bien nos indican los periódicos brasileños, desde finales de la década de 1950 hasta el 2001, que es cuando por órdenes de Fernandinho Beiramar, del Comando Rojo, Vermelho, él y sus hijos son asesinados respectivamente. Pero una historia larguísima entonces. Es una historia larguísima y por sobre todas las cosas nos muestra cómo la historia criminal, para decir entre comillas, siempre tiene un trasfondo social. ¿Y por qué, Augusto? ¿Cómo es que llega la marihuana al Paraguay? Bueno, la marihuana estuvo en Paraguay desde los ibéricos que llegaron. ¿Por qué? Porque ellos usaban el hilo de la marihuana para sus ropas, pero también por sobre todas las cosas para sus barcos. Incluso encontramos una cédula real. ¿Qué significa para calafatear sus barcos? Sí, digamos, para hacer sus sogas. Sus sogas, sí. Para hacer sus sogas, para hacer sus amarres. Okay. Es decir, la marihuana era usada, o mejor dicho, el cannabis era usado como un insumo para cuestiones textiles. Okay. Nosotros encontramos una cédula real del año 1712 en el cual el virrey de España premia a todos los que se animan a plantar cáñamo en su tierra. ¿Por qué? Porque era un producto estratégico. Y el cáñamo también en otros lugares donde hubo una población africana esclava que vino, como por ejemplo era Brasil, era de uso ritualístico. Y el cáñamo, la marihuana, la macoña, que de hecho es un anagrama de cáñamo, es decir, si vemos la macoña, es un anagrama de cáñamo, ¿verdad? Cáñamo, macoña. Así mismo, okay. ¿Verdad? Era una sustancia, era una materia prima, era algo completamente normalizado hasta 1920. A partir de 1920 empiezan a aparecer los primeros discursos o los primeros estudios que pedían la prohibición de la marihuana. ¿Por qué? Eso es muy interesante. 1920. 1920. Más precisamente, ¿dónde? En Los Ángeles, en California. Autoridades locales se le asocian
el consumo de la marihuana a la población afroamericana de los Estados Unidos, que estaba asociada con vandalismo, con robo y con bohemia. Es decir, los primeros discursos prohibitivos vienen por una cuestión, hasta si queremos decir, Augusto, racista, ¿verdad? Es decir, esto está asociado a un tipo de población. Esos mismos discursos O sea, pero eso supone, discúlpame Sí. la ignorancia, que al tiempo en que se utilizaba con tales fines textiles, la marihuana ya venía utilizando como estimulante, utilizándose como estimulante también en toda esa... Así mismo, digamos que la marihuana tenía dos usos. Uno era con fines de materia prima para la cuestión de las ropas, de las cuerdas, pero otro también era una cuestión ritualística Claro. propia de las poblaciones que tenían su origen en África. Hay una canción emblemática de la Revolución Mexicana que fue acomodada en su texto, que se volvió un texto muy inofensivo, que la cucaracha ya no quiere caminar porque no tiene, porque le falta, y en realidad la última frase original era marihuana que fumar. Claro. Entonces, y eran canciones provenientes de toda esa época de muchísima producción literaria de la revolución literaria y artística de la revolución cubana, digamos, de la revolución De la mexicana. Revolución Mexicana. Sí, era algo completamente normal, Augusto, ¿verdad? En Brasil, ¿verdad? Se le conocía como fumo, fumo de Angola, se le conocía comúnmente a la marihuana. Y también otro nombre despectivo que tenía era cosa de negros, así se le denominaba. Cuando esos discursos que empiezan a primar o que empiezan a aparecer o que empiezan a tener forma en Estados Unidos, es que empiezan las ondas prohibitivas. Esas ondas prohibitivas llegan a Brasil en la década de 1930 y aparecen en los medios de comunicación de Brasil. Se cancela la cultura de la maconha en el Brasil. Ah, sí. Y la producción de marihuana en aquella época, ¿dónde estaba? En Alagoas, en Recife y en Bahía, que eran tres zonas portuarias con alta población proveniente de África esclavizada. Cuando aparecen esas leyes prohibitivas, ¿qué pasa con la producción de marihuana? Migra a otros lugares que no estaban tan en la opinión pública. Y es así como llega a la frontera con Paraguay, más precisamente llega a Punta Porá, en donde existía una empresa que se llamaba Mate Laranjeira, Claro. que tenía tierras tanto en Punta Porá como también en Pedro Juan. Es decir, era digamos, una empresa internacional, para hablar de una forma más rápida, que estaba con tierras en ambas zonas. Hay una noticia del año 1956 que dice: Punta Porá sustituye el mate por la marihuana para sobrevivir. A partir de ahí, Augusto... Mate, estamos hablando de yerba mate. De yerba mate. A partir de ahí, Augusto, la historia ya se cuenta solo. Ya entra por la lógica de ciudad espejo, por un origen, es decir, por una onda prohibitiva. Y por la lógica del mercado. Y por la lógica del mercado, de un negocio que estaba en baja, que era la producción de yerba mate. Entonces, esa misma población es la que empieza las primeras plantaciones de marihuana, que luego João Morel es el que se encarga de organizar ese ecosistema criminal, para hablar de una forma. Y João Morel tiene vigencia hasta los 2000. Sí, João Morel tiene vigencia hasta los 2001, ¿verdad? Perdón, hasta el 2001. Fernandinho Beiramar, que era el gran jefe del comando rojo vermelo, él viene y él se esconde en este país a finales de los 90. Luego él tiene que huir, él huye a Colombia y ahí le apresan. Cuando le apresan, él le echa la culpa a Morel, que delató, que cantó, que dio un poco de información, y ahí, como reprimenda, es que manda a asesinar a sus dos hijos en Capitán Vado y a João Morel, que estaba preso en una cárcel en Brasil, ¿verdad? Y bueno, y ahí, digamos, empieza la cuarta etapa, pero antes hay dos etapas intermedias. A ver. Es decir, la primera etapa son las plantaciones incipientes de marihuana, que va desde la década de 1950
hasta finales de los 60. En paralelo ocurre la otra etapa, que es el de los jerarcas del régimen de Stroessner, ¿verdad? Y eso es también un mito interesante que tenemos que desmontar y que lo pudimos desmontar con documentos, ¿verdad? ¿El por qué? Porque la mayoría del imaginario dice, bueno, fue tal persona de caballería que era el que organizaba la cuestión del narcotráfico. Y en verdad que es posterior, perdón, es anterior. Es decir, encontramos los nombres de Patricio Colmán, claro, encontramos los nombres otro jerarca, encontramos los nombres de José María Argaña, que era el edecán de Stroessner, que muere en el año 1964, y el de Walter Kontik. De hecho, el asesinato del Cine Splendid en el 61 y la explosión del avión de Aerolíneas Argentinas en los 60 en Formosa, se tiene la presunción de que las personas que se tenían que eliminar eran justamente informantes que pasaban información a agencias internacionales sobre las actividades criminales de estos tres sujetos. Y la investigación supranacional, llámese DEA y compañía, todavía no estaba organizada ni por poco al respecto de lo que es hoy, ¿no? Prácticamente nada hasta el año hasta la década Capaz que los del servicios 70. de inteligencia y compañía, ¿no? O probablemente de una forma muy sigilosa, ¿verdad? La DEA y los servicios de inteligencia empiezan a manifestarse ya con musculatura, ¿verdad? Así de una forma expresa, a partir que Nixon en la década de los 70 le declara la guerra a las drogas. Ahí es cuando ya aparecen las agencias, incluso se instala el término del narcotráfico. Antes no se hablaba es decir, la palabra narcotráfico es una palabra relativamente nueva como concepto, no tiene más de 60 años. Antes la palabra que se usaba era tráfico de narcóticos o tráfico de estupefacientes o tráfico de drogas peligrosas, ¿verdad? Bueno, con la conformación de estas agencias internacionales, con la declaración de la guerra de las drogas de Nixon, es que se toma forma agencias internacionales, pero también a conceptos que hoy son los que nos rigen. Y citaste nombres que han sido fundamentales para entender la historia del negocio del narcotráfico en Paraguay, pero habíamos hablado del contexto de la marihuana. En este caso estamos hablando ya de la irrupción de la cocaína. De la cocaína. ¿En qué momento se produce esa cocaína. nueva presencia? Bueno, lo importante acá es que es decir, los jerarcas del régimen no eran solamente militares, sino eran verdaderos empresarios. Eran personas que tenían campos, eran personas que tenían cervecerías, que tenían casas de cambio, que tenían bancos, que tenían un montón de iniciativas privadas, y ellos empiezan a acumular una gran cantidad de campos, de tierras en el Chaco. De hecho, Argaña, el edecán, muere en un accidente aéreo regresando de su estancia del Chaco. ¿Qué es lo que a ellos les permite? Es decir, cuando ellos tienen el territorio, ¿qué es lo que eso les permite? Empezar a montar las primeras pistas clandestinas en donde bajaba la cocaína que venía principalmente de Bolivia y de Colombia. Eran aviones que hacían escalas, es decir, era de Colombia a Bolivia, de Bolivia al Paraguay, y de Paraguay ya se iba para el mercado brasilero, que siempre fue el gran configurador. Es decir, siempre... ¿Qué significa gran configurador? De que en gran medida, para explicar el narcotráfico en nuestro país, no podemos sacarle a Brasil, a la configuración criminal de Brasil, a las necesidades de consumo de Brasil. El narcotráfico en Paraguay es más o menos, con las diferencias del caso, con muchas diferencias del caso, como México y Estados Unidos. No se puede explicar la producción en México si no entendemos los hábitos, los consumos y las políticas de los Estados Unidos. Bueno, más o menos pasa eso mismo entre Paraguay y Brasil. De hecho, los grandes jerarcas, históricamente,
fueron patrones de frontera, ¿verdad? O que tenían una relación de origen con Brasil. Bueno, entonces ahí empiezan los primeros transportes de cocaína, ¿verdad? Eso después eso luego se internacionaliza con Ricord. Ricord no era cocaína, él era heroína. Y la historia de Ricord es también súper interesante porque la mayoría de las personas, también en el imaginario, eso es lo importante desde la academia, ahora cómo muchos imaginarios se pueden desmontar con documentos. Piensan que Ricord era solamente un narcotraficante. Okay. Y él lo que principalmente fue en un inicio, y gracias a eso él monta su red de narcotráfico, él era un proxeneta. En la ocupación nazi en París, él, usando su red de proxenetismo, consigue el favor de los oficiales nazis en París. Luego, cuando caen los nazis en París, él va a Madrid, de Madrid va a Milán y de Milán va a Buenos Aires. Él se establece en Buenos Aires. ¿Cómo él se establece? Funda 2 bares, el Fetiche y el Lido, y después funda un tercer bar que se llama El Sol. En Buenos Aires. En Buenos Aires. ¿Qué eran esos 3 bares? Eran, para hablar de una manera más rápida, eran 3 prostíbulos, ¿verdad? Donde él... ¿Y seguía vinculado al movimiento nazi? Porque se supone que, no se supone, se sabe que Argentina ha sido un repositorio importante de esa migración. Bueno, en el libro de la Conexión Latina, cuando hacen la descripción de la persona de Ricord, dicen el rol de Ricord en Buenos Aires era el de guarda-agujas. ¿Guarda? Guarda-agujas. ¿Qué es el guarda-agujas? El que te da las identidades falsas cuando llegas a un lugar nuevo. Entonces, su rol era, cuando venía un criminal usando la ruta de las ratas, huyendo de la Europa, ¿verdad? Para hablar de una forma más rápida, él era el que te daba las identidades falsas. Bueno, él con esa red, con su actividad de proxeneta, él hace los primeros envíos desde América Latina de heroína. ¿Cómo era su triangulación? La droga que venía de Hong Kong, que venía de Turquía, que venía principalmente de países asiáticos, llegaba al puerto de Buenos Aires y a través de las modalidades de mulas llevaban la heroína a Miami, a Boston y a otros locales más. Luego Estados Unidos pilla eso y manda una alerta a Argentina. Estamos hablando ya en el 68, 1968. Ok. Pero Ricord tenía la nacionalidad argentina. No solamente tenía la nacionalidad argentina, estaba casado. Es decir, el tipo ya estaba asentado en Argentina. Entonces, ¿qué hacen los argentinos para salir de esa situación? Le expulsan de la Argentina. ¿Dónde viene? Al Paraguay. Paraguay, sí. Y acá encuentra la estructura perfecta. ¿Por qué? Porque tenía campos, es decir, tenía pistas de aterrizajes clandestinas, tenía la protección no solamente de los grandes jerarcas, sino también de muchos de los que estaban en la estructura media. Y además también tenía taxis aéreos o aviones que, haciendo diferentes tipos de escalas, podían llevar ya la heroína, no a través de vuelos comerciales en sistema de mula, sino con aviones ya bien montados. Ese sistema de contrabando ya existía antes de Ricord. Es decir, era un sistema era la caja B que tenían los militares en aquella época, en la que los aviones se iban vacíos y luego regresaban de Panamá o Estados Unidos con jeans, licores, un montón de sustancias. Bueno, ¿qué es lo que hizo Ricord? Que los aviones ya no vayan más vacíos. Ahora los aviones ya iban con heroína. Sí. Pleno aprovechamiento. Así mismo, ¿verdad? Bueno, Ricord cae en desgracia. En el 71, en el 72 se le extradita y ahí empiezan a aparecer alianzas de estos jerarcas militares con patrones zonales. Esos patrones zonales, cuando... Tenemos todavía tenemos todavía casi 20 años de dictadura por delante. Sí, estamos más o menos en el año 1975. 75. Estamos en el 74, en el 75,
las alianzas siempre a lo mejor sean más procesuales, digamos, ¿verdad? Hay un informe del juez de aquella época que es Adalberto Fox, que él manda un informe a la Corte Suprema de Justicia y dice, acá hay alianzas de mafias locales con grandes jerarcas. Y eso es algo que se da durante todos los 70 y durante todos los 80. Cae la dictadura y los militares pasan a una segunda línea por la propia lógica de la dictadura, y esos patrones zonales, esos patrones son los que llevan el negocio durante toda la década de los 90. ¿Quién es el caso más conocido que todos lo sabemos? Fat Yamil. Fat Yamil es el caso más conocido del patrón zonal. De hecho, la forma como él se lo conocía era el rey de la frontera. Pero ¿qué pasa en el 2001? Aparecen las empresas del crimen transnacional. Comando Rojo, con Fernandinho Beiramar, años posteriores, en el 2005, en el 2006. ¿2001 sucede eso? En el 2001. Ok, o sea, digamos que el nuevo siglo se inaugura con en estos días, en una charla que tuve contigo, usabas una expresión sobre la cual me gustaría que te explayes, que adquiere una dimensión de, no son solamente mafias, sino que se organizan como empresas. Son empresas, es decir, ellos no son solamente, es decir, el Comando Rojo, el PCC, no son solamente grupos criminales o no son solamente mafias, ellos son empresas del crimen transnacional. Mucho de lo que se ve, pero desde hace un buen tiempo en Paraguay, es que se dice el Paraguay se está cocainizando. ¿Y por qué se dice que el Paraguay se está cocainizando? Porque los volúmenes, las incautaciones son récord. Eso significa que está circulando más la cocaína, ¿verdad? ¿Por qué la cocaína? Bueno, eso tiene una relación directa con la presencia de grupos como el PCC, porque ellos buscan la máxima ganancia. ¿Y cuál droga es la máxima ganancia? La cocaína. Es la que tiene mejor precio de venta, es la que se transporta gran volumen, relativamente fácil, es decir, a través de containers, usando el sistema de transporte de containers, la logística, y las ganancias son increíbles. Hay un estudio del año pasado que hizo la Universidad de Milán, y ellos dicen, si encontramos una empresa más rentable, ¿cuál puede ser? Y bueno, la empresa más rentable en el mundo es de la manzanita. Vos si pones $10, a final de año te va a dar una rentabilidad de un 25%. La cocaína no, te da una rentabilidad del 200%. Es demasiada, es decir, y es ahí entonces cuando se llega a la conclusión que la droga que hoy en día gobierna el mercado clandestino del consumo es la cocaína. Se transporta fácil, en gran volumen, y tiene demasiado buen precio de venta. Entonces, eso hace que el Paraguay hoy en día, por esa influencia de una empresa del crimen como es PCC, en este caso, lentamente se esté pasando por un proceso de cocainización. Tengo varias preguntas que son muy interesantes de plantear, curiosidades, por ejemplo, esto de que se ve normalmente de los puertos emblemáticos de Europa. Hay unos datos en relación a la cantidad de incautación a las que se llega. Me interesa mucho saber sobre la situación actual con comunidades indígenas y la droga, pero no quiero cortar la secuencia histórica que estabas llevando al respecto de la instalación de estas organizaciones. ¿Estas organizaciones siempre estuvieron con la misma potencia o alguna de ellas creció más, alguna de ellas se volvió más hegemónica, todas siguen sobreviviendo? Hay también, dentro mismo de esto, hay un microclima paraguayo que es el clan Rotela, por citar un... Háblame de esa carrera que llevan desde el principio del siglo a ahora, que es un cuarto de siglo.
Bueno, con respecto a las dos empresas del crimen transnacional, Comando Vermelho y PCC, la detención de Fernandinho Beiramar en el 2001, es decir, la detención previa, porque fue antes del 2001, le debilitó mucho a la organización. El año pasado tuve un encuentro de trabajo en Brasil con expertos de la cuestión del narcotráfico y ellos decían, hoy en día en Brasil se dividió el terreno. Todo lo que es Amazonas es del Comando Vermelho y todo lo que es debajo de las Amazonas es del PCC, donde Comando Vermelho lleva la cuestión de los crímenes, o mejor dicho, el tráfico de sustancias, de materia prima, el tráfico de fauna, es decir, llevan ese tipo de crímenes. Mientras que el PCC es tráfico de armas, narcotráfico, grandes asaltos, grandes secuestros. De alguna manera, se puede decir, no será tan literal, pero hay algún tipo de, no sé si acuerdo o respeto de territorialidades, porque si no estos tipos estarían de guerra todo el tiempo, ¿no? Y por sobre todas las cosas, Augusto, sumando a lo que decís, ¿verdad? Son empresas. Los que menos buscan es chocar, buscan el máximo interés. Es decir, esa es la lógica nueva de ellos. Ellos si tienen que usar el poder de fuego, van a usar, y de hecho lo usaron y lo demostraron, ¿verdad? Que no tienen ningún problema en traficar, en matar, en hacer lo que tengan que hacer. Pero por sobre todas las cosas son empresas. Es decir, están hoy en día, hasta se habla de una así como existe la política internacional que llevan los estados entre sí, hay una política internacional del narcotráfico, donde grupos narcotraficantes en Colombia llevan o traen, hacen toda una ruta de la cocaína. Esa cocaína luego es recibida por grupos como el PCC, sale por el camino, ¿verdad?, de la hidrovía, después se desembarca en Buenos Aires, en Montevideo, se sube a los grandes barcos, llega a Europa, ¿quién es el que después eso distribuye? La 'Ndrangheta. ¿La qué? La italiana. Que es la mafia calabresa italiana. Entonces, estamos hablando de tres organizaciones. Esto estamos hablando de un grupo mafioso europeo, de varios que podrían existir, pues ni siquiera estamos hablando del este, por ejemplo, Europa del Este. Mismo es. Pero quiero detenerme en ese punto, sin perjuicio de volver al tema de Paraguay, por favor, porque de alguna manera, ¿cuál es la estimación que existe sobre el volumen que se incauta en los puertos de Europa al respecto de la marihuana, la cocaína que va de América Latina? Bueno, ni por más que un puerto esté lleno de containers, esté lleno de personal, esté lleno de tecnología, como a lo mejor pueden ser esos grandes puertos europeos de Hamburgo, Amberes, Ámsterdam, ellos tienen un promedio de escanear solamente el 2% del total de containers. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema globalizado, de un capitalismo globalizado, donde ¿qué es lo más importante en un capitalismo globalizado? Que la mercancía se mueva. Que la mercancía se mueva. Y ahí está la contradicción, o sea, y ahí está el punto a favor que encontraron los grupos narcotraficantes y encontraron en el sistema legal, encontraron lo que ellos pueden aprovechar. Ellos saben que pueden enviar 100 containers con droga, que solamente 2 van a ser escaneados en el mejor de los casos, ¿verdad? Entonces... o sea, es la regla del cardumen, ¿verdad? Así mismo es, ¿verdad? Y de ahí, de hecho, Augusto, sale una estadística, que es lo que utilizan los organismos internacionales, ¿verdad? Dicen, bueno, si en los grandes puertos se puede solamente escanear el 2%, eso significa que de toda la droga que se incautó en un país, eso está alrededor también del 2%, es solamente el 2% de lo que verdaderamente circuló. Puede ser el 2, puede ser el 4, puede ser el 10 también. Igual, sigue siendo un porcentaje muy ínfimo con lo que verdaderamente circuló. Ahora,
sigamos antes de ir al tema indígena, me preocupa preguntarte, no solamente porque es un asunto muy sensible el compromiso de ciertas comunidades, porque hay que entender el contexto de ese compromiso. Pero bueno, siguiendo en ese camino del 2000 en adelante, ¿cuál es hoy en día el grupo criminal con mayor presencia en Paraguay, una presencia más hegemónica entre los citados? Dentro de lo que es el hub, es decir, lo que es la dinámica, lo que es el centro del narcotráfico, sin lugar a dudas es el primer comando de la capital, ¿verdad? De hecho, los eventos que pasaron en el 2016, cuando Rafat muere, en un gran atentado que fue hasta armas para derribar aviones se trajeron para... los que estuvieron detrás de eso, justamente, y eso está de hecho bien demostrado, fueron la gente del PCC. De hecho, Rafat fue el último gran patrón de frontera. De esa línea que comienza con Morel. Con Morel, Fat Yamil, Mota, ¿verdad? Todos ellos, Rafat fue el último gran patrón de frontera. Okay. Y efectivamente que el PCC es el que tiene más poder de fuego, es el que tiene más poder de fuego, pero también como están en la lógica empresarial de tener la máxima ganancia posible en todo lo que puedan, ellos tienen ellos no ven a lo mejor al Paraguay como un territorio de reivindicación política, como puede a lo mejor sí ser en Brasil. Somos un grupo que apareció en las cárceles, que tenemos este discurso de reivindicación, ¿verdad? No, en Paraguay no. En Paraguay ellos entendieron desde hace 15 años, 20 años, que es un lugar perfecto para poder hacer sus operaciones, okay, ¿verdad? Es decir, poder hacer tráfico de armas, poder hacer grandes asaltos, como de hecho lo hicieron en años anteriores, ¿verdad? Tráfico, es decir, comandar o dirigir la logística del movimiento de la cocaína, ¿verdad? Es decir, ellos hoy en día son los que tienen... ¿Y cómo conviven con ellos estas organizaciones nacionales como Clan Rotela, por ejemplo? Bueno, el Clan Rotela, y eso hay que destacar, eso es algo que yo destaco mucho de el actual gobierno en el cual estamos, lo importante que fue lo de Tacumbú, el que pasó a finales del año pasado, porque el Clan Rotela se disminuyó mucho en su estructura en ese operativo. Pero antes de eso, el Clan Rotela históricamente, Augusto, fue microtráfico. Microtráfico. De hecho, ellos, los informes fiscales te hablan de... El Clan Rotela lleva las actividades de microtráfico en Central. El PCC es narcotráfico. Es decir, ellos no van a estar con... como ellos buscan la máxima ganancia, el microtráfico para ellos es un chiquitaje. Es algo que no le da tanta plata como si llevar la droga, si llevar la cocaína hasta Italia, hasta la Andraeta. Ahora, sí es cierto que hubo una disputa dentro de las prisiones. Fue más territorial que de negocios, entonces. Fue más, incluso, mira el término, que más simbólica, ¿verdad? Uno tiene que establecer un poder en la cárcel. Bueno, cuando ellos establecen esos reclutamientos, vos tenés que estar conmigo o vos tenés que estar con los otros, hasta era una disputa más simbólica. Okay. Pero el PCC es narcotráfico, el Comando Rotela es microtráfico. Esto que últimamente se está hablando con mucha fuerza respecto de la utilización de comunidades indígenas es un tema doloroso porque los indígenas ya tienen su propia desgracia a partir de la falta de políticas, de la situación en la que se encuentran hace mucho tiempo y de la ausencia de una mirada respecto de cómo obrar para contribuir con una mejor suerte, digamos, ¿no? Y en ese contexto están apareciendo informaciones sobre la irrupción de estas organizaciones en estas comunidades. Ahora, te podemos pedir que nos expliques cuál es la lógica, qué lógica podría tener la descampesinación, sería
Descampesinización Sí. a volver, digamos, el territorio indígena como un foco del... ¿Cuáles son las fortalezas que los narcos ven en esa operación? Bueno, nosotros las alertas de la... Incluso no voy a utilizar la palabra de la participación, ¿verdad? Del contacto indígena con redes de narcotráfico, a nosotros nos saltan a finales de la década de la primera década de los 2000, cuando una organización sin fines, ¿verdad? Que se llama Tierra Viva, lanzan un libro en el que denuncian el asesinato de una etnia de los países Tautera en manos de un grupo narcotraficante, ¿verdad? Que entraron, en palabras más fáciles que difíciles, entraron a liquidar. Eso se vio como un hecho aislado, hasta que después nosotros en el año 2022 tuvimos un trabajo de campo en San Pedro, en varias comunidades rurales, campesinas, que tradicionalmente fueron indicadas como que gran parte de la producción canábica en San Pedro estaban en esas comunidades. Y en los propios relatos de los informantes, ellos a nosotros nos dicen, bueno, en el 2000, de 100 familias, para poner un número redondo, 60% estaban en la cuestión del cannabis. Hace 10 años atrás éramos 40, hoy somos 20. La pregunta obligada que le hacemos es el por qué. Ellos nos dicen porque hoy en día mucha de la producción de la marihuana, mucha de la generación de la marihuana se está haciendo en territorio indígena. Para mí esa información fue bastante novedosa. ¿Qué es lo que hago? Lo primero que hago es contrarresto esa información. Vengo a Asunción y empiezo a hablar con antropólogos, con religiosos que están muy metidos en las dinámicas indígenas y ellos me dicen, mira Carlos, es algo que está pasando, ¿verdad? Es decir, se está utilizando el territorio indígena, ¿verdad? Para plantar marihuana y también para usar como caminos. Muy bien, entonces nos vamos otra vez a hacer las entrevistas, esta vez ya con líderes indígenas y con referentes de zona, y ellos nos dicen, el narcotraficante, que nunca le llaman narcotraficante, ellos le llaman el intermediario. Okay. El intermediario encontró demasiadas ventajas con las poblaciones indígenas. ¿Por qué? Son tres, Augusto. Ventajas comparativas. Sí. Con las comunidades comunidades campesinas. La primera, una ventaja de precio y de negociación. El intermediario, cuando tiene que negociar con el sector campesino, tiene que negociar el precio familia por familia. Acá solamente se negocia el alquiler del terreno con el líder de la comunidad. Ah, bueno. Es decir, hay que hablar con una sola persona. Hay que hablar con una sola persona. Lo segundo... Antes de avanzar, sí. no sé si están actualizados con esos precios, pero ¿cuánto era normalmente el alquiler de una propiedad para fines de cultivo? O sea, ¿cuánto le pagaban a los campesinos? Sí, estamos familiarizados y de hecho sacamos toditos los precios. Por hectárea son 5 millones de guaraníes. Por hectárea cultivada en una tierra campesina son 5 millones de guaraníes por hectárea cultivada. Okay. El alquiler de tierra, estamos hablando de toda la tierra indígena que se le da al líder, está entre y es una oscilación muy grande, entre los 5 a los 25 millones de guaraníes. O hay veces se da un 10 millones de guaraníes y una camioneta, por ejemplo. Eso encontramos que se dieron esos casos que nos manifestaron, que le dieron 10 millones de guaraníes más una camioneta. Que para lo que es el valor, ¿verdad?, de la tierra y para el uso de la tierra que le van a dar y para lo mucho que se afecta a la comunidad, es ni irrisorio, es inexistente, ¿verdad? Es decir, los precios son muy bajos. Es decir, hasta tienen una ventaja no solamente en negociación, en precio. Y ahí encima están alquilando la tierra. Lo segundo es que el indígena
está menos empoderado en organización social que el campesino. Ok. El campesino todos los marzos tiene sus marchas, tiene sus organizaciones, incluso si queremos hablar así en buenos términos, ¿verdad? Son un grupo de presión, así como es el concepto de ciencia política, un grupo de presión que tiene sus demandas y que reivindica. Bueno, y posiblemente porque también están más contenidos en términos de, tienen no sé, tienen una fiscalía más cerca, tienen un cura cerca, tienen o sea, más redes de contacto, digamos, ¿no? Tienen una historia social de lucha más organizada también, las ligas agrarias cristianas. Sí. ¿Verdad? Es decir, sí. Y eso se ve es decir, cuando uno entrevista a un campesino, ellos te dicen, esta tierra fue la lucha de mi abuelo, fue la lucha de mi papá. Es decir, ellos están empoderados en su territorio, en su territorio, ¿verdad? Muchas veces ese empoderamiento o esa organización no se ve muchas veces en las comunidades indígenas de una forma tan expresa como sí se ve en los campesinos. ¿Cómo se analiza la complejidad que tiene para el Estado, los desafíos que representa para el Estado el combatir con una situación enclavada dentro de la comunidad social más debilitada, imaginada en nuestra sociedad? No debe ser fácil. No, no es fácil y por sobre todas las cosas es un proceso extremadamente complejo y quizás un poco más lento, es mucho más lento de lo que son los términos políticos eleccionarios. ¿El por qué? Porque uno tiene que hacer un trabajo social de concienciación, de trabajar con la comunidad, de incluso hasta trastocar ciertos conceptos que hoy en día son normales para ellos, ¿verdad? Muchas veces para ellos el narcotraficante es sinónimo de oportunidad. Bueno, hay que entrar a trabajar socialmente, ¿verdad? Para cambiar ese concepto, ¿verdad? Entonces es un proceso muy largo, es un trabajo que tiene que tener diferentes patas, ¿verdad? Es decir, el Estado, cuando estudiamos el narcotráfico un poquitito nos desensibilizamos, ¿verdad? Y ya entendemos que es importante que el Estado tenga la fuerza represiva. El Estado tiene que tener fuerza represiva, el Estado tiene que estar organizado, el Estado tiene que luchar por el monopolio de la fuerza y del orden dentro de su territorio. Pero para cuestiones como estas, eso es importante. A lo mejor para un mecanismo de entrada, pero luego tiene que actuar la cuestión social. Las políticas sociales. Las políticas sociales, ¿verdad? Oportunidades reales, ¿verdad? En todos los sentidos, ¿verdad? Es decir, que vean los mecanismos legales como ese es el camino para un mejor futuro, no el narcotráfico. Carlos, ¿se puede hacer un mapa de los, digamos, puntos críticos en el territorio paraguayo y entender un poco cuál es la diversidad de cada polo, de cada punto crítico? Sí, se puede hacer. Es Alto Paraguay. Particularmente ahí está toda la cuestión del tráfico, las pistas clandestinas y en un 80% se puede explicar el tráfico de cocaína en esa zona. Y luego empieza a bajar. La cocaína es países andinos, Paraguay. Países andinos, okay. ¿Verdad? Así mismo. Los informes fiscales hablan de países andinos. ¿Y Chaco es la ruta? Chaco es la ruta porque es el lugar intermedio que tienen para bajar las aeronaves. Ruta aérea preferencialmente. Ruta aérea. Luego tenemos Concepción, Canindeyú, San Pedro y Amambay. Que están en la dinámica, que están en ambas dinámicas. Están en la dinámica de ser una ruta estratégica para el paso, para el paso de la cocaína, pero además también mantiene su producción histórica de marihuana. Y desde hace 15 años, Cazapá
se volvió uno de los centros marihuaneros más importantes que se Región tiene. sumamente pobre. Región sumamente pobre, ¿verdad? Es decir, podemos empezar desde arriba, es decir, Alto Paraguay, Concepción, Canindeyú, San Pedro, Amambay y Cazapá, como los puntos que vienen un poquitito a explicar esta lógica. ¿Cuáles te parece son finalmente las prioridades para las políticas de lucha contra el crimen organizado y el narco en particular que estamos hablando? Bueno, me parece que son en varios sentidos, ¿verdad? Algunas son más situacionales y otras a lo mejor son más de mediano a largo plazo, ¿verdad? Situacionales de respuesta rápida, una mejor formación es decir, una formación más de élite de los que van a intervenir en operaciones del narcotráfico. Los que intervienen también en operaciones del narcotráfico tienen que tener el resguardo que la actividad que están haciendo va a ser peligrosa. Es muy peligrosa, eso es muy importante. Equipar mejor a la fuerza, pero también dotar de mayor tecnología a los organismos de control, ¿verdad? Aviones, radares, dejar de tener lo que en la literatura criminal se llama fronteras porosas o fronteras grises. Okay. Mientras si el Paraguay logra fortalecer sus fronteras y que dejar de ser grises o porosas, eso va a ser un gran paso. A lo mejor a mediano plazo, ¿verdad? Más medidas de contrainteligencia, ¿verdad? La otra vez saltó un caso de una carga histórica que fue producto de contrainteligencia y de un montón de información que dieron los diferentes organismos del Estado entre sí, y gracias a eso pudieron detectar la carga de cocaína que iba a salir, ¿verdad? Bueno, más cosas como esas, que corra más la información, que haya más contrainteligencia en todos los sectores. A largo plazo, que el Estado se convierta en la opción a seguir para un mejor futuro. Carlos, me pone curioso ahí preguntarte lo siguiente. En tanto, estábamos hablando de dos fases, ¿verdad? La exportación y el consumo en origen. ¿Cómo catalogas los niveles de cooperación de estas regiones, por citarte tres, Estados Unidos, Brasil y Europa, al respecto a los niveles de cooperación en este problema? Porque es un problema compartido finalmente, ¿no? Es un problema. Estados Unidos tiene una relación tradicional de cooperación. Sí, no sé cómo va Brasil, no sé cómo va Europa. No, hay digamos una relación, hay una relación de cooperación en el sentido que muchas de las fuerzas se capacitaron con agencias de los Estados Unidos. Es cierto que también hay intercambio de información de inteligencia entre las diferentes agencias. Acá a lo mejor la crítica que podemos hacer, Augusto, ¿verdad? Es que muchas veces se le apunta al Paraguay, ¿verdad? Desde esos grandes países y se dicen, bueno, ahí está el problema. Y a ver, nadie es perfecto. Es decir, nadie dice que estamos exentos de problemas, ¿verdad? Pero hay también una región que es la mayor consumidora de cocaína. Y al decir una región mayor consumidora de cocaína, estamos hablando de 4 países. Y te lo digo por orden: Inglaterra, Alemania, Francia y España. Son los 4 grandes consumidores de cocaína a nivel mundial. Es decir, tiene que haber, muchas veces la política de cooperación que está activa, que está presente, tiene que ser más, no tanto voluminosa, señalar con el dedo, sino materializarse más de lo que está. ¿Verdad? Materializarse más de lo que está. Carlos, muchísimas gracias. ¿Sí? Gusto. Muy amable. Con Basa al fin vas a hacer todo lo que siempre quisiste. Conoce su préstamo personal con cuotas desde 35.000 guaraníes por millón, con un desembolso mínimo de 5 millones y un plazo de 48 meses. Arma tus maletas, cambia todo tu armario, cómprate la última PC para jugar o equipate con la mejor tecnología. Para más información, puedes contactar al WhatsApp 021-618-7070. Basa, cuando quieras, estamos.